Muy bien, amigos. Feliz año nuevo. Bienvenidos a Careo. Don Osvaldo Santana. Don Omar Santana. Primer programa del 2022. Primer programa de este nuevo año que yo espero que no sea tan fatídico como el 2021, que fue un desastre. Tantas pérdidas humanas en mi familia incluso. Tuvimos 2 pérdidas dolorosas. Mi madre, mi hermana Betty. Fue terrible este 2021 y muchísimas familias, muchísimos dominicanos que fallecieron, la mayoría a causa de la horrible COVID, y así como en República Dominicana, en muchísimos sitios en el mundo. Sí, ha sido un año fatal que los dominicanos lo hemos podido, ¿verdad? Como colectivo, como nación, superar. Vamos a esperar que el 2022 no sea tan malo desde el punto de vista humano como el 2021. Sí, el 2022 comienza con, por lo menos con la esperanza de que superaremos en este año el COVID, de que ya hemos vivido lo peor del COVID-19. ¿Superar, Omar? Sí, así parece. El virus hay que tenemos, la variante del virus. El optimismo y el de algunos científicos que ya están hablando de eso. La variante actual, Omicron, no es tan fuerte como la Delta ni las variantes anteriores, y es, a pesar de el florecimiento de nuevos casos, es la que tenemos ahora. En poco tiempo, recuerde que desde el pasado sábado, cuando el gobierno dominicano admitió el primer caso de Omicron en la República Dominicana, al pasado miércoles, cuando se hizo la rueda de prensa de salud pública, de 510 muestras que se tomaron de pacientes con COVID-19, el 41% tenía ya la Omicron, o sea, 200 y pico de personas. Eso ha subido ahora, es más alto el porcentaje. Y uno se imagina exactamente de que ese porcentaje continuará en ese ascenso. La positividad anda en un 30%. Esa es la positividad diaria, un 36%. Diaria, sí, claro. Del pasado jueves. Entonces, sí, desde el pasado jueves se computa como la positividad. Y tú tienes razón, en el último boletín correspondiente al viernes, no se había registro de fallecimientos en las últimas 24 horas. Pero como quiera, el tema es que hay un recrudecimiento de la pandemia, porque Omicron no es más que una variedad, ¿verdad? Sí. La palabra correcta es variante. Una variante, sí. De la COVID-19. Ya antes habíamos padecido otras, como la Delta. El tema es que en República Dominicana tenemos un acumulado de 5.242 casos activos, 2.484 casos en los últimos 4 días hasta el jueves y 417.780 casos registrados. Hay un 15% de ocupación hospitalaria y 93 personas al jueves en la unidad de cuidados intensivos, las llamadas UCI. Y como te decía, no hubo reporte de funciones en esas últimas 24 horas. Y a nivel global, ¿tú sabes cuántos se registraron hasta el jueves en 24 horas? Casos de COVID, 1.3 millones y 1.300.000 contagios a nivel mundial en las últimas 24 horas. Ahí, como tú adelantabas, un recrudecimiento de la COVID en Estados Unidos ha tenido un impacto tremendo, lo mismo que en Europa. ¿Sabes cuántos vuelos se suspendieron al día jueves en Estados Unidos? Solamente en un día, y se vienen suspendiendo diariamente cientos, decenas y casos miles de vuelos. 1.300 vuelos, la mayoría internos, por los grandes contagios de la COVID. Hay que señalar que así como uno ve que aquí en República Dominicana, en cuestión de 5 días, pasamos de unos 2.000 y pico de casos activos a 5.000 y algo, o sea, se duplicaron. Gracias a 2 días consecutivos con más de 900 casos. 2.242 al jueves. Ya deben ser más. Ya deben ser más, exactamente. Ahí usted mismo lo menciona, la baja
hospitalización. Tenemos todavía, pese a tantos casos, pese a tantos casos, una ocupación que ronda menos del 20%, lo cual es positivo. Y a pesar de eso, las autoridades han comenzado a tomar ciertas medidas, emitieron la resolución 03 del Ministerio de Salud Pública, en el que a mí me llama la atención el hecho de que hable de recomendaciones, cuando una resolución ya debería de estar ordenando de manera una directa, serie de medidas, y no hablar de recomendaciones. Entre las medidas que se encuentran está ahí que todos los dominicanos mayores de 18 años deben de tener la tercera dosis colocada al 31 de enero de este año. Pero no se puede resolutar, eso es lo deseable, ¿verdad? Bueno, van a tomar medidas, don Osvaldo. Sí, hay que tomar medidas y es bueno que hablemos un poco más de las medidas anunciadas por el Ministerio de Salud Pública, pero ahora es tiempo de la pausa. Nos vamos a una pausa aquí en Careo por Cinevisión. Muy bien, amigos, retornamos con ustedes en Careo, en el primer programa del año 2022. Hablábamos de la decisión, la resolución, precisando que es la 069, porque tiene tanto cero delante, que uno debe de evitarlos. Y en ella... Sí, la 0069, que modifica a su vez la resolución 0048. Exacto. Tiene un montón de ceros. Entonces, en esta resolución se habla de un nuevo esquema de tercera dosis para los mayores de 18 años, como decíamos, para enfrentar esta nueva variante, la Omicron. Además, se habilitará una cuarta dosis de refuerzo opcional en el personal de salud y farmacéutico, en mayores de 60 años, en personas inmunodeprimidas, en los que sufren de diabetes, hipertensión, insuficiencia renal y cáncer. Se confirma también que se otorgará un permiso especial a personas que no puedan recibir la inoculación por razones médicas, como embarazadas de menos de 16 semanas de gestación. Asimismo, las personas que luego de la fecha no hayan contemplado el esquema principal de vacunación estarán en la obligación de presentar una reacción en cadena de polimerasa, o sea, una prueba PCR negativa con no más de 7 días realizada. De igual manera, la exigencia en adolescentes de 12 y 17 años, a quienes también deben presentar su certificado de vacunación con al menos 2 dosis. Bueno, yo creo que realmente la campaña de vacunación del gobierno o de las autoridades de salud había sido exitosa hasta este nuevo pico. Estamos ante una ola, algunos expertos hablan de una quinta ola de COVID-19 en República Dominicana. Cuarta pasó rápido, quinta. Con la cuarta habíamos llegado, digamos, la tendencia, la espiral comenzó a descender y ahora tenemos un crecimiento que se conjuga con un montón de variedades, ¿verdad? Como está la influenza y otros virus que son propios de la temporada invernal. Sí. Pero el tema es ahora qué hacer, y las autoridades, como decía Omar, emitieron esa resolución que tiene otros componentes. Una parte de ello impacta a los empleados públicos, no sé si tú lo referiste, Omar, que al 31 de enero ya deben estar todos con la tercera dosis. Pero esa resolución es del Ministerio de Administración Pública. Esa es la de Administración Pública, pero tiene que ser avalada por el Ministerio de Salud. Exacto. Entonces hay que decir que las autoridades de salud pública también dicen que tienen la cuarta dosis de la vacuna, pero que es opcional. No está obligado nadie está obligado a ponerse ninguna vacuna, pero ellos se encargan de precisar que la cuarta dosis no es opcional y que está dirigida, esto es importante yo creo, por eso hay que precisarlo porque se trata de un servicio público, está dirigida, enfocada para personas inmunodeprimidas, es decir, pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes que viven con el VIH, diabéticos, ojo, los diabéticos, hipertensos
obesos, asmáticos, enfermos cardiovasculares, pacientes con patologías renales o cáncer, entre otras tantas. Además, deberán recibir la cuarta dosis de refuerzo el personal de salud, es decir, médico, enfermera, las fuerzas castrenses, militares, policías, maestros, periodistas, camarógrafos y cualquier persona que así lo requiera por presentar una condición especial. Podrá ser aplicada a partir de los 6 meses de haber recibido la tercera dosis. Yo creo que todas estas medidas dirigidas a tratar de contener esta nueva ola del COVID es un reconocimiento, ¿verdad?, explícito, más que explícito, de las autoridades acerca de la situación que tenemos. El incremento de casos de COVID en cualquiera de sus variedades y además con las gripes recurrentes, porque el problema hoy día, antes decíamos, bueno, tengo COVID, debería hacerme la prueba, pero ahora con el cambio, con la época, la gente no sabe lo que tiene. No sabe si acudir, si hacerse la prueba, si ir a un centro de salud, pero tú con los allegados, con los amigos, con la gente que trabaja, que te dice, mira, donde yo trabajo hay tantos casos, en la empresa de fulano tal caso, y así. Aún en zonas, aunque se siguen concentrando los casos, como en la primera fase de la pandemia, tanto en el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, es decir, la provincia de Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, el asunto es que tú te encuentras ahora en cualquier región, en cualquier parte de la República, todos estos casos, cómo se ha incrementado en poco tiempo, porque como también se dice que la Omicron se contagia con facilidad, uno no sabe si se trata de una gripe mala, como dice la gente, porque son casos de gripe. Y que Omicron se parece mucho a una gripe mala. Son casos te dan con fiebres altas que se van y vienen. Ataca la garganta el virus y entonces la gente tiene todos esos síntomas y puede creer que es COVID, pero van y se hacen la prueba, no tiene necesariamente que ser. El asunto es que estamos ante un incremento de casos, situaciones que afortunadamente no llegan a los hospitales porque la gente la está tratando en sus casas. Como tú decías al principio, la ocupación hospitalaria es de un 15% por casos de COVID, pero las emergencias, las clínicas tienen cada vez casos y casos, y las filas de analítica para determinar la COVID son crecientes. Bien, esta es una nueva meta, la que se está imponiendo el gobierno también, de tratar de vacunar con la tercera dosis. Para muchas personas me ha llamado la atención la reacción negativa que ha habido en una gran parte de personas que uno entiende que tienen cierto criterio sobre la obligación de una tercera dosis. Me llama la atención también la brevedad en la que se va a comenzar a aplicar la medida de tener 3 vacunas, porque hay que recordar que es en tan solo un mes. Esa medida se está anunciando en esta semana. El final de año tiene varios días que son muertos totalmente. Entonces, comenzar a exigir la tercera dosis en enero, a final de enero, a partir del 31 de enero, obligará a que vuelva mucha gente a los centros de vacunación. Claro, ya para eso el gobierno ha dicho que va a incrementar su capacidad de vacunación, que la había reducido en la medida que la gente había dejado de irse a vacunar, que va a hablar con los comercios y con las empresas que en algún momento le dieron un apoyo para vacunar en esos lugares, para ampliar su radio de acción, con la finalidad de tratar de alcanzar a la mayor cantidad de personas posible. Sin embargo, es un reto no solamente de capacidad de vacunación, también de capacidad de convocatoria para que la gente se vaya a vacunar. Pero la meta es verdad de alcanzar el 70% de la población, pero todavía el gobierno las autoridades, el país no lo hemos conseguido. Quizás es la única partecita buena de esta situación tan preocupante, es que este momento, esta crisis probablemente ayude a que las personas acudan a vacunarse. Es tiempo de una pausa. Pero recuerde, don Osvaldo, que este programa llega a ustedes
gracias a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Esa es la del cero y el cerito de oro. Una asociación presta para servirle a usted. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Es tiempo de la pausa. Volvemos en breve. Bien, estamos en Careo. Y, don Osvaldo, en este fin de semana, mientras la mayoría, la inmensa mayoría de los dominicanos está descansando, dándole la bienvenida al nuevo año en sus hogares o fuera de la ciudad, donde sea que esté, y está viajando, está caminando, está conociendo la República Dominicana, hay unos 41.237 seres humanos dominicanos que están trabajando en el operativo que se hace en dos partes. La primera es la de Navidad y la de Nochebuena y Navidad, y la segunda la del fin de año y 1 de enero, la del 31 y 1 de enero, el 31 de diciembre y 1 de enero, en el operativo que coordina el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, que este año se llama Conciencia por la Vida. Bueno, siempre ese operativo no deja de ser necesario, pero inquietante. Por ejemplo, el fin de semana pasado, que coincidió también, que fue viernes, ¿verdad?, 24, sábado 25 y todo, entonces el fin de semana ya fiesta de Navidad, lamentablemente dejó un saldo de 14 muertos. En medio se le atribuyen obviamente a ese periodo, a las fiestas. Y es una pena, ¿verdad? La mayoría de los casos de las muertes ocurren por accidente. Siempre he pensado y digo que son de los causales los accidentes de muertes más deprimentes, penosos e irracionales. Porque la verdad es que nadie debería morir desde el punto de vista ideal por un accidente de tránsito. Es una pena. Y está estudiado, ocurren los accidentes de tránsito generalmente no porque a los vehículos se le van los frenos, en la mayoría de los casos no es así. No es porque a los vehículos les faltan las luces, sino generalmente por imprudencias o mal manejo. Y el efecto que más impacta, que es el del alcohol y en algunos casos hasta otros tipos de drogas. De modo que deberíamos hacer un esfuerzo, o más que un esfuerzo, tener pendiente el sentido de prudencia, la moderación. Nadie debería morir a consecuencia de un accidente de tránsito, porque lo penoso es que usted va muy tranquilo por una carretera y viene un desaprensivo, uno de esos que no saben nada de prudencia o que no entienden que no ligan alcohol y gasolina, o es decir, manejar bajo los efectos de alcoholes o drogas, peor todavía, y que una víctima, una potencial víctima, que también lo es a fin de cuentas el que anda desaforado, termine en un hospital, en un quirófano o en el cementerio. De modo que este periodo, estos días que ya están en desarrollo, debería cada quien poner un granito. Y esta gente, como decía Omar, la gente del COE, que son los responsables, digamos, de fortalecer el operativo, de llevarlo a cabo, toda esa gente que usted ve en su ruta, en la carretera, que están cumpliendo una misión, son, digamos, agentes civiles amigos, para que las personas se conduzcan con ese espíritu, para que no ocurra lo indeseable, lo lamentable, lo que nadie quiere. Ahora, don Osvaldo, yo creo que, y esta semana ha sido evidencia de ello, yo creo que el operativo del COE debería extenderse desde que inicia, 23 o 24, hasta el 2 o 3 de enero, porque tienen años ya en el que se enfocan solamente en esos días
festivos, o Navidad, Nochebuena y Navidad, fin de año, inicio de año, pero pero hay una gran cantidad de gente que se moviliza desde que arranca la Navidad. En esta semana vimos 2 accidentes con varios vehículos, en el que murieron, por suerte, solamente, es una pena, pero murieron 3 personas. Soy el de la 6 de noviembre, o la de San Cristóbal, en la carretera Sánchez. En la carretera Sánchez, ambos accidentes. En uno murieron 3 con 8 heridos. Cuando uno ve el total de vehículos, la DGC hablaba preliminarmente de 7 vehículos, pero en el video era mucho más de 7. Había de todo. Y es dentro de un dentro de un plazo de 24 horas, ocurrió otro accidente, claro, sin heridos, por suerte, pero también con varios vehículos, otra vez en la carretera 6 de noviembre, carretera Sánchez. Y yo creo, por eso yo digo que ese operativo quizás sea muy costoso mantenerlo, pero debe llevarse a cabo por toda este periodo. Imagínate también la gente que participa en el operativo, claro, son ciudadanos, son ciudadanos, tienen derechos, son voluntarios. Algunos son voluntarios, otros son militares. Yo creo, Omar, que el asunto está en nosotros, sí, en las personas. Somos nosotros los primeros responsables de evitar los accidentes. Entonces, bueno, allá hacen su labor. Es una labor constructiva, extraordinaria. No hay cómo valorarla porque están los que son empleados, que es un porcentaje, pero ahí también no solamente son los voluntarios, también se incorporan quienes tienen que ver con el tránsito, como dije, claro, ellos incrementan sus operativos. Y la misma policía, sí, los organismos o las instituciones que tienen que ver con salud pública, todo es un conjunto de instituciones liderada por el Centro Operativo de Emergencia que se juntan, pero nadie más que cada individuo. Usted va con un guía, con el guía, o una moto, esos que generalmente están involucrados en accidentes, los motores, y debe poner de su parte, ahí es que reside la cosa. Sí. Otro tema, don Osvaldo. El presidente pasó su última actividad pública del año con los militares. Y quiero decir que en este periodo no fue la única actividad, ahora en diciembre, no fue la única actividad en la que el presidente participó con militares en actividades de las Fuerzas Armadas. El 18 de diciembre participó en una actividad en una graduación con la Marina de Guerra, luego la Armada ahora dominicana. Sí. Luego del caso Coral 5G, visitó la sede del CUSEP, el Cuerpo de Seguridad Presidencial. Y durante este año hemos visto, también en febrero pasado, visitó el batallón que está aquí en la autopista Duarte, en el kilómetro 16, creo, más o menos. Es el 25. La gente del peaje ahí. Sí. Exacto. También fue a una graduación de oficiales en San Isidro, donde solamente se graduaron. Le ha dado un buen seguimiento al presidente en materia militar. Es que ahí me llama la atención, donde solamente se graduaron 36 militares, me llama la atención. Y el presidente parece que quiere cultivar una muy buena relación con los militares. Bueno, eso es muy buena observación. Yo también he visto que se ha, digamos, endurecido la seguridad también en torno al presidente, el mismo acceso al palacio, también hay medidas más restrictivas. Pero también hay que decir, en abono al presidente, pero este hombre no descansa, ha estado en la calle todo el año, que en la última semana el presidente se recogió y se apareció en una imagen, en una foto con su esposa, ¿verdad? Sugiere que el presidente está descansando. Muy justo, muy bien. Ahora, lo que no me gustó, por decirlo de alguna manera, aunque todo lo que hacen los presidentes, sobre todo si apenas tienen un año y pico gobernando, le agrada a la ciudadanía, gusta, pero no me pareció afortunado ese ejercicio mercadológico de aparecer con un uniforme, un camuflaje de eso. Militares y vestido con una gorra y no sé, le llaman chamarra
o chamaca. El chamaco. El chamaco militar del ejército. Eso no me parece afortunado. No había ocurrido que un jefe de Estado en la República Dominicana, democrático, después de la tiranía de Trujillo, se vistiera de guardia. Una imagen para nada grata. Él es un presidente civilista, elegido por la población. Y si bien se lleva bien con los militares, y como tú has dicho, ha cultivado y cultiva, el jefe, el comandante en jefe, pero él es civil. Y siendo así, como que no se ve bien que él aparezca con una gorra, un chamaco. Él no es guardia, él es el jefe del Estado. De modo que eso, los mercadólogos, si fue, digamos, que un ejercicio de populismo, yo creo que ahí fallaron. Bien, es tiempo de una pausa. En un momento retornamos con ustedes aquí en Careo. Muy bien, amigos, retornamos con ustedes en Careo. En esta parte ya del programa queremos hablar de un resumen de lo más importante, noticiosamente hablando. Compartir. Sí. ¿Cuáles son, digamos, los principales acontecimientos, noticias nacionales del año que está ya, nacionales, que ha muerto ya? Y puede ser internacionales también. Bueno, también, primera fase nacionales. ¿Qué te parece? Exactamente. Para mí, en el tema nacional, quizá el inicio de la vacunación fue lo que fue clave para muchas cosas. Primero, para retornar a lo que tenemos ahora, que es una especie de normalidad. Y segundo, en medio del recrudecimiento. Exactamente, en medio del recrudecimiento del COVID. Y segundo, la reactivación económica, que es que ya se puede comenzar a palpar. Son como un conjunto. Yo creo que eso fue posible, Omar, espérate, porque es justo decirlo. El trato que le dio la República Popular China a la República Dominicana no aparecían las vacunas. La República, el gobierno comprometió cualquier cantidad de vacunas con los laboratorios de Occidente, norteamericanos y europeos. AstraZeneca, la misma que estamos aplicando ahora, Pfizer, y no cumplieron. China, con país con el que se había establecido relaciones la administración, que hay que reconocérselo del presidente Danilo Medina, con mucho sentido histórico, estableció relaciones con China, y China se encargó de suministrar las primeras y en cantidades millonarias vacunas que fueron clave. Fue el punto de partida para afrontar la COVID en República Dominicana. Fue una gran noticia. La esperábamos día a día, la llegada de las vacunas chinas. Sí, en el caso de la Pfizer, hay que decir que ellos la prometieron para la segunda mitad del año. Ellos no la prometieron para ni mayo. Pero era un privilegio. Debemos avanzar porque tu resumen en el área fue un privilegio de los países ricos. Los países ricos se quedaron con las vacunas. Y la República Dominicana pudo adelantarse. Otra información que para mí tiene mucho valor, aunque se ha diluido en el año, fue la promulgación de la ley que elimina la posibilidad legal de que un menor de 18 años contraiga matrimonio. Era un grito de la población en ese momento, claro, las cosas como que se disipan, pero la verdad es que esta ley vino a combatir un problema que tenemos los dominicanos, y son las relaciones que inician temprano, sobre todo de las niñas, de las mujeres, que inician temprano, y eso evidentemente es una condena a la pobreza. También tenemos la eliminación del peaje sombra. Esa fue una buena noticia, que fue una buena noticia y socialmente. Sí. Lo que habría que ver de esa información, y además fue muy bien negociado, porque era un contrato que terminaba en el 2038. Lo que no terminan es negociar cuándo es que van a comenzar a aplicar las rebajas. Entonces, lo que no tenemos claro es cuándo van a comenzar a aplicar esas rebajas. El gobierno ha dejado esa información para este año, a pesar de que había dicho que en enero se iba a comenzar a bueno, ver, pero enero apenas comienza. Es el problema de los políticos. Habrá tiempo. Bien.
Ahora, Omar, Dígame. no sé, parece que tendremos necesariamente que ir a una pausa. El programa, tú has hecho un ejercicio de síntesis de lo que han sido las principales noticias, pero yo creo como que hay tres grandes noticias. Yo quisiera, vamos necesariamente a ir a la pausa y entonces pudiéramos entrar en otros detalles, quizás ya brevemente. No podemos perder de vista, ¿verdad? Tú hablábamos de la vacunación, pero los procesos judiciales y los resultados impresionantes, increíbles del crecimiento económico de la economía dominicana en tiempos de crisis, que es verdad que fue ya ahora, hasta noviembre se proyecta un 12%, pero entraremos en más detalles después de la pausa. Volvemos en breve. Muy bien, amigos, retornamos con ustedes en Careo. Y es un tema trascendental que no solamente nacional, también isleño e internacional, mundial, el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, luego de, ya Haití se encontraba en una situación precaria desde el punto de vista institucional, de gobernabilidad, y el asesinato de Moïse nos hundió, nos sumergió ya en una situación de crisis. Sobre todo a los haitianos, ¿verdad? Claro que sí, sobre todo a los Nosotros haitianos. recibimos el impacto de este lado. Así es, sobre todo a los haitianos que todavía están buscando la forma de conseguir una normalidad que les permita construir un gobierno que pueda manejar todas las situaciones y carencias que tiene el vecino país. Todo el mundo lo sabe, ¿no? Está el tema de la salud, la imposibilidad el hambre, la imposibilidad de conseguir empleos y la delincuencia que en Haití se ha institucionalizado en forma de banda que controlan gran parte de Puerto Príncipe y las zonas y las áreas de acceso a la ciudad. Y yo creo que una información de la que nos olvidamos, pero que fue una de las informaciones que más nos ilusionó como dominicanos. No hemos olvidado, tú lo estás diciendo. No, los dominicanos en el transcurso del año, uno como que lo disipa. La gente fue la participación de los dominicanos en los Juegos Olímpicos. Histórica. Que van a ser los Juegos Olímpicos de 2020, pero fueron en el 2021. Sí, porque por el asunto de la pandemia se tuvieron que posponer. Pero sería juegos. Interesante, ¿verdad? El triunfo de esta chica de la Banileja, ¿no? Eso fue un acontecimiento. Paulino. Sí, ganamos, hay que decir que la Paulino ganó oro en los 400 metros planos, a pesar, sin ser la favorita. De ahí en adelante comenzó a obtener éxitos a nivel internacional en las competencias de atletismo que se celebran en el mundo. Pero no solamente fue ella, también conquistamos presea en 4x400 con el equipo dominicano que ilusionó a la República Dominicana, en la que Paulino también participó. Plata con Zacarías Bonat en 81 kilogramos. Crismeri Santana bronce en pesa 87 kilogramos. Y Marilady Paulino plata también en 400 metros planos. El 6 de agosto, el béisbol masculino logró bronce al vencer también a Corea del Sur, que es una potencia en Juegos Olímpicos, en béisbol olímpico. Y sorprendimos ahí con una selección que de verdad pudo unirse y levantar el orgullo dominicano. Ahora, yo insisto en que la información más escandalosa que concitó más atención fue la persecución judicial contra los hermanos del expresidente Danilo Medina, es decir, los casos de corrupción. Hablamos muchísimo la semana pasada, eso fue ya después, digamos, de la mitad del año que se comenzaron a destapar estos casos, antipulpo, coral y todas esas especies marinas, pulpo, coral, el caso del Procurador General de la República, en fin, todo esto, el entramado de corrupción que está, ¿verdad? Que ya está judicializado y todo lo que eso ha implicado. Hay que ver hacia el 2022, se está acabando el programa, cómo va a venir
El resultado macroeconómico que fue exitoso en medio de la crisis, la economía se mantuvo estable, altas y bajas, el valor del peso dominicano se mantuvo y el lado negativo fue la inflación, la alta inflación. Terminamos sobre 7, crecimos pero con inflación. Vamos a ver qué va a pasar en el 2022. Los precios del petróleo de nuevo están subiendo. Asimismo hay preocupación con todos los precios de los artículos, cómo va a venir el 2022. Y también hay que pensar cómo va a impactar el próximo año, porque esto que está ocurriendo ahora, digamos que los procesos de persecución de la corrupción, si va a tener alguna repercusión política para el 2022, cuando el gobierno estaría cumpliendo su segundo año en el poder. De modo que hay que ver todo esto en perspectiva. Lamentablemente quizás dejamos esto para el final, pero parece que no va a haber más tiempo, Omar, sino que decir adiós. Y desearle a todos un feliz año nuevo. Omar Santana y yo, don Osvaldo Santana, que tú me dices, estuvimos con ustedes. Pásenla bien.